Ya, ok. Muy bien, listo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es muy importante entender que el riñón es un regulador de alguna forma silencioso del cuerpo, ya que él se ve implicado en muchos procesos de homeostasis del cuerpo, como generación de glóbulos rojos, en síntesis de vitamina D3, por ejemplo, etcétera. Asimismo, como en la filtración, es una gran coladera, ¿no? Entonces, de hecho, incluso en la medicina tradicional china se considera que es el segundo corazón. Entonces, es de los órganos más importantes del cuerpo. Y entonces, en la insuficiencia renal aguda y en la crónica dejan de funcionar. Entonces, al dejar de funcionar, en la aguda de una forma tal vez reversible y en la crónica, pues bueno, a perpetuidad, eh, se pierde esta función y entonces por eso es importante comprender a la insuficiencia renal que no solo es una forma de enfermarse, sino es una forma en la que el cuerpo va a ir perdiendo sistemas de regulación de homeostasis propios. Entonces por eso es muy importante entender por qué sucede esto. Alguien toca el timbre, a ver. Listo. Pues la insuficiencia renal aguda es un síndrome caracterizado por un descenso en la tasa de filtración glomerular que acontece en horas o días y que esta puede ser reversible. También se define por incrementos en la creatinina sérica o una disminución de la diuresis. La siguiente. La OMS estima que cerca de un 10% de la población mundial tiene algún grado de enfermedad renal. En México la prevalencia es de 12.2% y se registra una tasa de 51 defunciones por cada 100,000 habitantes. Los factores de riesgo son la edad, la diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca y EPOC. La siguiente. La etiología de la forma prerrenal es cualquier causa de reducción del flujo sanguíneo al riñón, como puede ser la hipovolemia, causada por hemorragia, pérdida de líquidos gastrointestinales, como diarrea o vómitos. También puede ser por hipotensión, por disminución del gasto cardíaco, como shock cardiogénico, embolia pulmonar o un síndrome coronario agudo. Por hipotensión por vasodilatación sistémica, puede ser por un shock séptico, anafilaxia o administración de anestesia, y por vasoconstricción renal causada por AINES, anfotericina B o inhibidores de la calcineurina. La siguiente. Las causas renales incluyen afecciones que afectan al glomérulo o el túbulo, que puede ser por necrosis tubular aguda causada por aminoglucósidos, vancomicina o anfotericina B. En la nefritis intersticial aguda puede ser por antibióticos beta-lactámicos, penicilinas o inhibidores de la bomba de protones. Creo que es la anterior. La glomerulonefritis puede ser por lupus eritematoso sistémico, vasculitis por IgA o por obstrucción intratubular, que es el síndrome de lisis tumoral. Ahora sí, la siguiente. Y en la etiología porrenal incluye causas obstructivas que provocan congestión y reflujo urinatorio del sistema de filtración, como los cálculos renales que pueden presentarse en los cálices renales, pelvis renal, vejiga o en la uretra. Los tumores o coágulos sanguíneos y la vejiga neurogénica, estas causan obstrucción mecánica del tracto urinario, y la obstrucción ureteral, que esta es la causa más común. La siguiente. Y entonces, fíjense, la fisiopatología está así como bien orgásmica. Cheque. Entonces,
La fisiopatología, para su mayor comprensión, se puede dividir en tres, ¿ok? Miren, aquí hay marcador. Genial. Se puede dividir en tres. En renal, en prerrenal, en renal y en postrenal. Entonces, ahorita nos atañe lo prerrenal. En lo prerrenal podemos inferir que se da por una disminución en la perfusión renal. Perfusión renal nos referimos entonces a una disminución entonces en su flujo sanguíneo efectivo que le llega al riñón. El riñón le encanta la sangre, es un órgano muy irrigado, por su color rojizo, bonito de habichuela. Entonces se lleva casi del 20 al 25% del gasto cardíaco. Va a haber una disminución entonces en la perfusión, estamos hablando de su vasculatura, tanto en la vena renal como en la arteria renal, ahí está el problema, ¿ok? Entonces, ¿cómo se puede dar? ¿Cuáles son sus tres principales etiologías? Pues bueno, primero disminución del volumen circulante, es decir, no me está llegando suficiente perfusión renal porque algo está pasando en la arteria renal. Ahora, vasoconstricción, está vasoconstriñendo la arteria renal y el flujo sanguíneo se está alterando. O obstrucción, algo me está obstruyendo la arteria renal y por eso, es que no está llegando la suficiente sangre al riñón y por lo tanto, pues bueno, la función se ve comprometida. Entonces, la fisiopatología, en cuanto a la fisiopatología, la prerrenal representa casi la totalidad, de hecho es prerrenal, renal y postrenal, ¿no? Entonces en la prerrenal se lleva alrededor del 50%, la renal se lleva alrededor del 10% y perdón, si son 50, 40 y 10, ¿no? Entonces, siendo la postrenal la menos común. Entonces, todos los caminos llevan a Roma, pero ¿cómo? Pues bueno, fíjense, alguien toca el timbre otra vez, listo. Entonces, disminución del volumen circulante. Vamos a ir desglosando cada una de los componentes de la fisiopatología. Entonces, primero, puede darse por el síndrome cardiorrenal. ¿Qué es este síndrome cardiorrenal? Ya vimos entonces que el corazón se lleva mucho del gasto cardíaco. Entonces, en el síndrome cardiorrenal, hablemos principalmente de insuficiencia cardíaca. Entonces, está muy grueso, a ver. Hablemos principalmente de insuficiencia cardíaca. Entonces, en la insuficiencia cardíaca, ¿pero cuál? ¿Izquierda o derecha? No importa de las dos, ¿cuál primero? La izquierda. Ok, entonces, en la insuficiencia cardíaca, entonces es la incapacidad de cumplir con el gasto cardíaco, que es pues la fracción de sangre que inyecta el ventrículo izquierdo por minuto. Entonces, ¿qué satisface las necesidades metabólicas? Si no las satisface, es gasto cardíaco disminuido. Entonces, hay un gasto cardíaco disminuido en está muy grueso, ¿cómo se...? Ya me ando albureando yo solo, pero ¿cómo se...? Bueno, entonces, es un gasto cardíaco disminuido, ¿no? Entonces, si el gasto cardíaco está disminuido, hablando de la insuficiencia cardíaca izquierda, entonces la presión arterial disminuida, la presión arterial media va a estar disminuida. Y si es así, el volumen circulante va a estar pues disminuido hacia el riñón y entonces por eso da síntomas de insuficiencia renal aguda, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la insuficiencia cardíaca del lado derecho? Pues bueno, ahí va a haber algo muy importante y es que la presión venosa central va a estar aumentada en este caso. Entonces, si está aumentada la presión, la presión arterial, la presión venosa central está aumentada, entonces va a haber una mayor congestión venosa. Y entonces esta congestión venosa, hagan de cuenta que entonces entra la sangre al riñoncito, pero no puede salir. Por lo tanto, si entra y no sale, se queda ahí estancadita, por así decirlo. Y entonces compromete que siga entrando más sangre, ¿no? Entonces, eso hace que, pues bueno, haya disminución en el volumen circulante. Ahora, y pues bueno, entonces esto condiciona que haya mayor creatinina y menos diuresis, contrastando con los con los signos claves de la insuficiencia renal aguda. Ahora, en el síndrome hepatorrenal también podemos ver lo mismo. En el síndrome hepatorrenal vamos a hablar específicamente de, por ejemplo, la cirrosis en un estado de descompensado.
Entonces, ¿aquí qué pasa? En la cirrosis descompensada, lo que vamos a estar perdiendo va a ser albúmina. La albúmina, entonces, es una proteinota, ¿no? Es una de las más grandes. Entonces, la albúmina, de alguna forma, es la encargada de dar la presión oncótica en el vaso. La presión oncótica, pues, hace entonces, ya lo hemos estado viendo, ¿no? Que la agüita se quede adentro del vaso. Entonces, cuando baja la presión oncótica, el agüita puede salir del vaso, dando pues los síntomas característicos de la insuficiencia renal aguda, pero pues como es el edema, pero también, por ejemplo, la citis en caso de la cirrosis descompensada. ¿Por qué? Pues bueno, porque la presión oncótica está disminuida, pero también por la hipertensión portal en el sistema porta que da esta patología y pues bueno, de hecho esto da una vasodilatación en respuesta fisiológica y entonces de esta forma, digamos que esta vasodilatación obliga a activar los sistemas de renina, angiotensina, aldosterona y entonces por eso puede dar también hipertensión arterial. Ya vimos por qué puede dar edema y por qué puede dar ascitis en este caso del síndrome hepatorrenal y pues en el cardio renal. Entonces estas son las principales dos síndromes que se dan en este aspecto. ¿Cómo detesto esta? Ay, bueno, ya. Ahora, hipovolemia. Entonces, disminución del volumen circulante, la hipovolemia, sí, claro. Entonces, te dan un balazo y estás perdiendo un buen de sangre. Y entonces, en el shock hipovolémico, si no hay sangre, pues quien va a empezar a sufrir va a ser, pues, principalmente el riñón, porque pues se lleva, ya habíamos hablado, 25% del gasto cardíaco, es impresionante. Y en la hipotensión, lo mismo. Entonces, no hay tono en el vaso y pues si no hay tono en el vaso, no es factible que llegue todo el volumen circulante al riñón, ¿verdad? Entonces, pues bueno, en hipovolemia, también, ¿qué más nos hace falta precisar? Ok, pues no puede ser solo por un balazo, ¿no? También por diarrea, por ejemplo, pues sí, por las enfermedades diarreicas, ¿no? Más de 3 vómitos o 3 episodios diarreicos por día, baja el volumen sanguíneo, baja el volumen sistólico y pues eso hace que baje el gasto cardíaco y si baja el gasto cardíaco, pues baja el volumen circulante y eso compromete a nuestro riñón para entrar en una insuficiencia renal aguda. Ok. Ok, entonces, ¿cuál era el segundo camino que llevaba a Roma? Entonces, ya vimos la disminución del volumen circulante, todo lleva a la disminución en la perfusión renal y a insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, ahora vamos por el segundo escalón, la vasoconstricción. La vasoconstricción renal entonces se puede dar puede haber tanto vasoconstricción de la arteria aferente o vasodilatación de la eferente. Las dos nos pueden condicionar una insuficiencia renal aguda. ¿Y por qué se puede dar? Pues principalmente por algunos medicamentos, por ejemplo los AINES, ampliamente dados, o también por el tacrolimus, ¿no? Que es que se da mucho para los trasplantes. La arteria eferente también se puede vasodilatar por medio de IECA o ARA2 y esto, pues bueno, puede permitir que haya una vasodilatación y entonces baje la presión glomerular y descienda la tasa de filtración glomerular. Entonces, esas son una de las respuestas esperadas cuando alguien da IECA o ARA2 en los principales tratamientos para la hipertensión. Los AINES, tacrolimus, pues bueno, los AINES por el mecanismo de inhibición de la prostaglandina, sobre todo la I2, esta es responsable también de la vasoconstricción. Entonces, cuando se bloquean, pues bueno, hay una vasodilatación importante a este nivel de la arteria aferente. Hay una vasoconstricción a nivel de la arteria aferente, perdón. Entonces, esa es otra de las formas. Y pues bueno, la obstrucción, ahorita hablamos de la obstrucción porque lleva como un punto y aparte porque habla de varias patologías muy importantes y pues bueno, que condicionan un proceso fisiopatológico un poquito más, lleva otro pasito. Entonces, para no perder el hilo, ahorita hay una diapositiva exclusivamente hablando de obstrucción diseñada solo para ustedes, ¿va? Ahorita vamos con eso. Pero pues quédense con que ahí nos falta algo, pero es a propósito, ¿va? Entonces, ahora, en cuanto a la
fisiopatología de orden renal. Ok, ya no estamos entonces en estructuras vasculares del riñón, ahora estamos dentro, vemos los cálices, vemos ya los rayos medulares de Ferrein, corteza, médula, y entonces aquí adentrito están las unidades funcionales del riñón, como lo es, pues bueno, principalmente la nefrona. Entonces, toda la fisiopatología de insuficiencia renal aguda renal nos llevará a daño en la nefrona. ¿En qué estructuras? Puede ser en el glomérulo, en el túbulo o en el intersticio, en el tercer espacio. Entonces, lo podemos dividir de esa forma y pues vamos de nuevo a ver cada uno de estos escalones. Ok, empezamos por el glomérulo. En el glomérulo es algo, perdón, sí, bueno, sí, en el túbulo. Aquí está el glomérulo. Vamos a empezar en el túbulo. Bueno, entonces, en la lesión tubular, empezamos hablando de la necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda es muy importante. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de ella. La isquémica, ¿ok? En la isquémica, ¿por qué? Porque hay una disminución en la perfusión renal prolongada, por ejemplo. Entonces podemos hablar de la persona que, no sé, andaba por ahí, andaba afuera, le disparan, se queda ahí tirado, y en lo que llega la ambulancia, pues bueno, ya pasaron horas, etcétera, y empieza a haber disminución, si hay una disminución en la perfusión, lo que empieza a sufrir si es el riñón, pero sobre todo las nefronas. ¿Y qué parte de la nefrona? Pues bueno, recordemos, ¿no? Que pues bueno, su glomérulo, y están los túbulos, y el glomérulo, pues es el que está más irrigado, está más próximo a las arterias. Entonces, ¿quién empieza a sufrir? Pues son los túbulos distales, ¿no? Principalmente. Entonces, como los túbulos empiezan a sufrir la pérdida de irrigación sanguínea, entonces empiezan a entrar en necrosis. Y pues bueno, ustedes dirán, qué óvole, pero eso es disminución del volumen circulante. Pues sí, de hecho, la necrosis tubular aguda puede ser una forma también compartida fisiopatológica de la insuficiencia renal aguda prerrenal. Pero también existe la tóxica. ¿Por qué? Pues por algunos medicamentos como los aminoglucósidos, ya lo habíamos hablado. La vancomicina para enfermedades, para algunas patologías infecciosas difíciles. ¿Cuál más? La anfotericina B, antifúngico, para cosas ya muy locas, ¿no? Criptosporidiosis, mucormicosis, ya cosas ya hablando en serio, ¿no? La anfotericina B. Y también por medios de contraste, que pues bueno, se pueden aplicar en caso de insuficiencia renal, pues siempre y cuando tengas hidratado bien al paciente. Ahora, pigmentos, ¿qué es esto? Pues, por ejemplo, pigmentos como la mioglobina. ¿En qué casos podríamos soltar mioglobina? Pues en el caso de rhabdomiólisis, por ejemplo, ¿no? El que nunca ha ido al gimnasio, ya lo dejaron y va y hace como 4 horas y se siente así como si fuera Enrique Melgarejo y así, y no. Entonces, empieza a entrar en rhabdomiólisis y pues suelta mioglobina, y entonces esa mioglobina es tóxica de hecho, orinan tipo Coca-Cola, ¿no? Por la mioglobina, el pigmento de la mioglobina es muy, muy oscuro. ¿Qué más? La hemoglobina, por ejemplo. La hemoglobina, en caso de hemólisis, por ejemplo, de algunas patologías que puedan ocasionar hemólisis, pues pueden hacer necrosis tubular aguda en caso de que sea una hemólisis bastante importante. Cristales como cuáles, por ejemplo, todos los ácidos que se encuentran en el cuerpo al acumularse van a generar cristales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ácido úrico nos importa, ¿no? Aquí sería causa. ¿Qué ácido, por ejemplo, en dónde se puede elevar tantísimo el ácido úrico? Por ejemplo, en el síndrome de lisis tumoral, ¿no? Entonces, en el síndrome de lisis tumoral se eleva mucho el ácido úrico, se desecha mucho, estos cristales se acumulan en los túbulos y al acumularse, pues bueno, dañan el túbulo y entra en necrosis tubular aguda. Ok, ese es entonces en cuanto a los tubulitos. Pero alrededor del túbulo, pues hay espacio, ¿no? Está espacio en un corte histológico. Y entonces también está la nefritis intersticial aguda, porque, pues bueno, ya lo habíamos adelantado por AINES betalactámicos, etcétera. Y pues bueno, aquí es muy importante que uno de los principales manifestaciones clínicas van a ser la fiebre, el rash y sobre todo los eosinos van a estar hasta arribísima.
van a estar arriba, 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 arriba. De hecho, vamos a encontrar en la orina, ¿cómo era? Cilindros leucocitarios. Entonces van a estar así, arribísima los eocinos en esta patología, ocasionada pues principalmente por iatrogenias, ¿ok? Los cilindros leucocitarios pues van a estar arriba, en este caso, en la orina, ¿verdad? Ahora vamos con el glomérulo. El glomérulo a mí me encanta. Es una estructura bien, bien bonita. Y pues bueno, ¿qué pasa con el glomérulo? Fíjense. Principalmente, entonces se va a dar. ¿Cómo detesto esto? Ok. Principalmente se va a dar. Listo. Principalmente se va a dar entonces por la glomerulonefritis. Entonces va a atacar directamente hacia la cabecita de la nefrona. Se va a afectar pues del espacio donde se está filtrando, donde se están filtrando las proteínas, etcétera. Entonces está conformado por el colágeno, lámina basal de los podocitos, etcétera. Y entonces la glomerulonefritis se puede dar principalmente por vasculitis, ¿ok? Que es una vasculitis de tipo autoinmune, y aquí entra algo que se llama, es un síndrome hepatopulmonar. ¿Por qué? Porque los vasos eso está así como bien orgásmico, ¿no? Esta vasculitis autoinmune ataca tanto a los vasos fenestrados del glomérulo, pero tiene una semejanza muy, muy histológica, muy, muy marcada con los vasitos del pulmón. Entonces, comparten, por así decirlo, daño, ¿verdad? Son así como, no, pues, le dan la madre a los dos esta vasculitis, ¿verdad? Entonces, está el síndrome renopulmonar. Y pues bueno, ataca, y es de etiología pues autoinmune. Hay glomerulonefritis bueno, hay muchos tipos de glomerulonefritis autoinmune. También la enfermedad de los anticuerpos bueno, la vasculitis por ANCA, y estos son por antimembrana basal glomerular o por nefritis lúpica. Todo esto destruye el glomérulo, y entonces el glomérulo está ahí bien bonito. Y entonces, cuando está ahí bien bonito, entonces tiene los podocitos tienen su carga negativa. Entonces ahí están todos los podocitos con su carga negativa. Las proteínas igual la tienen, por eso se repelen, y entonces si llegan las cargas negativas, negativo y negativo se repelen, ¿no? Entonces por eso no pasan las proteínas. Aquí, ¿qué pasa? Como ya está dañado el glomérulo, evidentemente los podocitos están distendidos y dañados. Entonces, si están distendidos, pues ya no hay cargas negativas que repelan a las proteínas, y entonces pasan todas las proteínas. Y pues bueno, al ser una estructura que tiene irrigación sanguínea, de hecho, pues tiene sus propias arteriolas, y están siendo destruidas, pues es fácil encontrar proteinuria y cilindros eritrocitarios, por eso mismo. ¿Qué más qué más puede ser? La microangiopatía trombótica. Muy sencillo. Se depositan trombitos en el riñón, ¿ok? Y esto puede ser por coagulación intravascular diseminada, síndrome hemolítico urémico, por púrpura trombocitopénica, trombocítica. Y pues bueno, ¿cómo lo vamos a ver? Por una disminución en las plaquetas y también en los eritros. ¿Ok? Y estas son las causas de lesión glomerular. Ahora la postrenal, que es la menos común, ¿no? La postrenal. Entonces, esta puede ser por muchas cosas, pero pues, bueno, entonces en la postrenal ya estamos hablando de que ya después de las nefronas, entonces túbulo colector, papilas, cálices mayores, menores, va la pelvis renal, luego los ureteros. Entonces, puede ser tanto por ateroesclerosis de la arteria renal, puede ser por estenosis de la arteria renal, ¿no? Entonces, estas dos son de alguna forma, ¿cómo decir? Una forma, las dos patologías propias de la arteria renal, se dice que es, pues sí, las dos displasias, dice la literatura, ¿no? Son displasias fibromusculares de la arteria renal que ocasionan insuficiencia renal aguda. ¿Qué más? La hiperplasia prostática, el cáncer renal y la litiasis. Dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? O sea, espérate, estamos en el riñón, ¿por qué ya me sacas próstata, ya me sacas cáncer renal, litiasis, etcétera? Pues bueno, resulta que aquí
Podemos hablar de obstrucción del tracto urinario superior, por ejemplo, ¿no? En cuanto a por ejemplo, nefrolitiasis, cáncer renal, de hecho también el cáncer de ovario es una de las obstrucciones, pero no son intrínsecas, son extrínsecas que puede ocasionar al riñón, nefrolitiasis, entonces, y cáncer renal. ¿Esto qué hace? Pues bueno, condiciona que la orina, o sea, está aquí el riñón, ¿no? Y imaginémonos, aquí está la pelvis, los ureteros, y ahí baja. Y entonces, aquí está la obstrucción, ¿no? Vamos a ponerla ahora sí en esta cosa, está bien. Aquí está la obstrucción. Entonces, si está aquí la obstrucción, ¿qué pasa con la orina? La orina ahí se atora, ¿no? Y si se atora ahí la orina, entonces, ¿qué onda? ¿A dónde va? De regreso, ¿no? Entonces, si va de regreso, la orina, eso nos ocasiona que primero el uretero, si está ahí, pues se llene, ¿no? Se ensanche, dando ureteronefrosis. Y si se va para arriba, el riñón empieza a crecer de agua y se llama hidronefrosis. Entonces, esto es muy, muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. Pero entonces, todas estas cosas obstructivas van a condicionar hidronefrosis o ureteronefrosis y pues bueno, una diuresis disminuida muy marcada porque está obstruido el tracto y puede ocasionar insuficiencia renal aguda. Ahora, la clasificación de la insuficiencia renal aguda. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Aquí, a ver, vamos a intentar como que entenderla, ¿ok? El riñón, entonces aquí es una fábrica y perdió la productividad de golpe. Entonces, básicamente, el riñón entonces es una fábrica que limpia la sangre. Y entonces aquí la creatinina, por así decirlo, es como la basura que debería de salir, ¿no? Por la puerta de la fábrica. Entonces, si la basura se empieza a acumular, algo está fallando en la fábrica, ya no está teniendo producción esa fábrica, ¿no? Porque ya se está acumulando ahí algo. Entonces, en el estadio 1, digamos que la fábrica empieza a fallar, ¿no? Ven cómo aumenta un poco la creatinina, la basura aumenta un poco, la producción baja ligeramente, ya vieron cómo la diuresis está bajando, y todavía puede recuperarse, ¿no? Si actúas rápido. Entonces, es una pequeña subida de creatinina y leve disminución en la diuresis. En el estadio 2, entonces, la fábrica ya trabaja como a la mitad, o sea, ya la basura, la creatinina ya se nota muy acumulada. De hecho, la producción ya está claramente muy reducida. El problema ya no es leve. Básicamente se duplica la creatinina. Y en el estadio 3 la fábrica ya casi se detiene, ya hay muchísima basura, ya la producción casi no existe, de hecho incluso se necesita que lleguen más trabajadores, ¿no? Esta es una analogía que, pues bueno, ya requiere diálisis, ¿verdad? Hay creatinina, de hecho, triplicada y puede haber incluso anuria. Entonces, en la insuficiencia renal aguda, la clasificación CADIGO mide qué tan rápido y cuánto se ha detenido el riñón, ¿ok? Pues para el diagnóstico la clínica es fundamental y también se tiene que ver si se trata de una insuficiencia renal aguda en un riñón previamente normal o sobre una enfermedad renal crónica persistente. También si hay una obstrucción de la vía urinaria, causas de hipoperfusión renal, si hay oclusión de grandes vasos renales o indicio de una enfermedad glomerular o inflamatoria. La anamnesis tiene que incluir balance de fluidos, alteraciones en la micción, exposición a nefrotóxicos y síntomas de enfermedad sistémica. La siguiente. En el análisis de la orina se tiene que hacer una medición de la creatinina en una muestra cronometrada que habitualmente se realiza en orina de 24 horas. El examen del sedimento de orina se ve si hay presencia de células, cilindros o cristales. La siguiente. Y en la ecografía renal se utiliza para descartar una causa obstructiva de las vías urinarias en pacientes con factores de riesgo y evaluar el tamaño y morfología renal del lodo. Aquí en la imagen
A se puede ver un riñón normal y en la B es un riñón con uropatía obstructiva. La siguiente. Fíjense, el tratamiento está ahí así igual de orgásmico, chequen. El tratamiento yo aquí le pongo que es un tratamiento general. ¿Por qué? Porque todo va a ir en fusión, no hay una llave maestra como para decir, le doy esto y ya, el riñón vuelve a la normalidad. Bueno, el trasplante, ¿no? Pero es complicado. Entonces, podemos entender un tratamiento general primeramente como, pues bueno, esta condición es reversible. Ajá, ahorita estamos en algo que puede ser reversible si se corrige de forma temprana, agarrando en el CADIGO 1, por ejemplo. Se basa en 3 principios fundamentales, ¿ok? Bien, chequen primeramente. El primero es identificar y corregir la causa. Aquí vemos que hay una causa prerrenal, renal y postrenal. Ya se la recité. Entonces, en la prerrenal, si el problema es la perfusión, hay que restaurarla. ¿Cómo? Hidratación, corrección de la hipotensión en caso de shock, corrección de la hipotensión en caso de que ande de vomitón, etcétera. Entonces, primero corregir entonces la perfusión por hidratación, eh, o corregir la presión arterial con algunos vasoactivos, y pues bueno, por ejemplo, ahora, en las causas renales, pues controlar, en este caso, la posible autoinmunidad, vigilar, en este caso, el lupus, etcétera. Y en la causa postrenal, pues bueno, el tratamiento consiste en eliminar la obstrucción, principalmente, ¿verdad? Entonces, eso nos va a apoyar muchísimo. Ahora, en segundo, vamos a evitar mayor daño renal. Ya habíamos hablado que con el millón de nefronas que nacemos es el millón con el que, pues, ahí que nos mantenemos y cada quien se las jode de la forma que quieren, ¿no? Entonces, hay que evitar mayor daño renal. Por ello, pues bueno, hay que suspender medicamentos nefrotóxicos, vancomicina, tetraciclinas, etcétera. Y pues bueno, también se pueden ajustar la dosis de medicamentos si es que lo necesita, según la función renal, etcétera, y pues bueno, vigilar el estado hemodinámico del paciente. Y el tercer principio es manejar todas las complicaciones metabólicas que genera esto. ¿Por qué? Pues porque ya lo habíamos hablado. El riñón se encarga de hecho tiene su propio buffer, se encarga por ejemplo, indirectamente del metabolismo del calcio, de los niveles de vitamina K, etcétera. Entonces, pues bueno, lo más importante es corregir la hiperpotasemia, la acidosis metabólica, pues sí, la sobrecarga de volumen que puede generar. Y pues bueno, en este caso también se puede manejar por diálisis y es ya muy, muy importante. Entonces, pues bueno, finalmente, de forma general, pues bueno, hay que corregir la causa, proteger el riñón y proteger y manejar las complicaciones, ¿va? Ahí va. ¿Nos seguimos, doctor? Sí, que queda otros 10 minutillos si quieres, para alcanzar a bajar a la consulta, por favor. Va, pues vámonos entonces. Ahora, la insuficiencia renal crónica, esta está espectacular. ¿Por qué? Pues bueno, porque aquí ya hablamos de un estado irreversible de daño al riñón. Entonces, si hablamos de un estado irreversible de daño al riñón, pues bueno, ya empieza ya empieza a tener una directriz de tratamiento ya un poco más agresiva y un peor pronóstico, ya que se enfoca solo en mantener la función renal o hacer que decaiga, porque va a decaer, o sea, terminar final, pero que decaiga en el menor tiempo posible, ¿verdad? Pues esta es una disminución de la función renal demostrada por la tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto en 1.73 metros cuadrados o por marcadores de daño renal con al menos 3 meses de duración. Las causas principales son diabetes y hipertensión.
La siguiente. Los factores de riesgo son un bajo número de nefronas al nacer, pérdida de nefronas debido al incremento con la edad, un daño renal agudo crónico causado por exposiciones tóxicas o enfermedades como son la obesidad o diabetes, el sexo masculino, dislipidemia o tabaquismo. Los marcadores de daño renal son una albúmina en orina mayor de 30 miligramos en 24 horas, anormalidades en el sedimento urinario, trastornos hidroelectrolíticos secundarios a un trastorno tubular, anormalidades estructurales detectadas por imagen o historial de trasplante renal. La siguiente. En México se registra una incidencia de 467 casos por cada millón de habitantes y la prevalencia es de 1.409 pacientes por cada millón de habitantes, que es el 14%. La siguiente. Muy bien, entonces, fíjense, esto está interesantísimo. Entonces, la fisiopatología. Hablamos principalmente de que hay un daño crónico a las nefronas, es decir, se están perdiendo nefronas a un ritmo aceleradísimo. Entonces, es muy importante distinguir que mientras más nefronas se pierden, hay más disminución en la función renal. Entonces, por eso ya no filtra el riñón, entonces la coladera se hace grande y ya deja pasar todo. Albúmina, ya vimos que está pasando albúmina, ya vimos que está pasando creatinina, bueno, que la creatinina está elevada, lleno de pura, etcétera. Entonces, el cuerpo siempre tiene mecanismos de compensación ante cualquier cosa. Entonces, ¿qué hace el cuerpo ante esta tal agresividad? Pues bueno, es importante porque ahí les va. Entonces, el cuerpo lo compensa de forma que aumenta la presión intrastática, pero ¿cómo está eso? Pues bueno, entonces, digamos que vamos a dibujar unas. Ok. Ok. Bueno, ahí se imagina la nefrona. No, ya. Entonces, vamos a dibujar la nefrona y una nefrona muerta, ¿no? Entonces, todo el flujo sanguíneo que está llegando al riñoncito, changos, todo el flujo que está llegando al riñoncito, entonces, ¿a dónde se va a ir? Pues ya no se va a ir a las nefronas que están muertas, se va a ir a las nefronas que están sanas. Y entonces esto hace que la presión hidrostática aumente en estas nefronas. Entonces, ¿pero qué pasa? Si aumenta la presión hidrostática, ¿qué va a aumentar? Pues va a haber una vasodilatación de la arteriola aferente. Entonces, esto va a condicionar que las nefronas sanas empiecen a trabajar como locas. O sea, va a decir, chale, o sea, tengo que suplir que, así como cuando el equipo es de 4 y 2 no trabajan, y estás con tu compañero o compañera diciendo, chale, ¿cómo le hacemos para suplir a estos dos que nunca vienen, ¿no? Y que llevan materias de sexto, de séptimo, de octavo, ¿no? De cuarto. Y dices, pues bueno, voy a hiperfiltrar, entonces voy a tener una mayor función yo, glomérulo sano, y voy a hipertrofiarme, ¿no? Glomérulo sano. Entonces ya son glomérulos muy, muy fuertotes, pero pues bueno, ahorita vamos a ver cuál es la consecuencia de que esto suceda. Entonces esta es la compensación inicial que va a hacer el riñón, que pues bueno, realmente no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque perpetúa los síntomas de alguna forma. Y pues bueno, entonces, fíjense, bueno, esto ahorita lo vemos, pero bueno, lo que me interesa aquí es la fase de compensación, ¿no? Esto ahorita lo vemos. Entonces, bueno, en la compensación, ¿qué pasa? Entonces, imagínense la histología de la
del riñón, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Resulta que en esta compensación hay una distensión del mesangio, o sea, de las células mesangiales está el glomérulo y sus tubulitos, ¿no? Entonces, aquí va a haber una distensión mesangial. De hecho, en un corte histológico se ve así como que el glomérulo como con mucha luz, o sea, se ve así muy distendidito. Y entonces, esta distensión mesangial, o sea, las células mesangiales, pues incluyen a los macrófagos, ¿no? Células residentes inflamatorias del riñón. Entonces, si molestan a los macrófagos, ¿qué van a hacer? Lo único que saben hacer, que es empezar a hacer un estado proinflamatorio. Entonces empiezan a secretar citocinas, citocinas, ¿cómo se llama? Factores de quimiotaxis, etcétera. Y pues bueno, entonces eso ocasiona un estado de proinflamatorio en el glomérulo y que eventualmente va a terminar en glomerulosclerosis. Entonces, este glomérulo ya no va a aguantar y se va a reventar, ¡pam! Y otra vez, y va a caer muerto, ¿no? Entonces, de alguna forma, quiso el glomérulo estar filtrando más, hacerse más gordito y hacerse más fuerte, pero esto no nos, de primera instancia funciona, pero a la larga, cuando ya son molestados los macrófagos, pues bueno, esto va a ser totalmente inútil. Ok. Ahora vamos a... ¿Le continuamos, doctor, o ya dejamos los cambios fisiopatológicos en suspenso? Yo creo que esperamos con ese Va. aquí, para que no nos quedemos medias. ¿Va? Va, Y mañana nos vemos en persona, chamaco, para que terminen ustedes. va pues. Termino el ácido base, doy inicio de tiroides y listo, ¿va? Ok, Y examen el jueves que entra. Chiquillos, el miércoles que entra me toca dar plática en las jornadas, en la mañana. Me toca dar aborto seguro e interrupción legal del embarazo. Entonces voy a estar ocupado porque es tempranísimo. Veo si hay transmisión o algo así para pasárselas. Y la otra es, pues, les paso las ponencias, pero en caso de que no se pudiera, nos veríamos el jueves entonces, ¿va? Yo les aviso. perfecto, Son las doctor. jornadas del hospital. ¿Sale? Gracias, doctor. Ya Gracias, está, doctor. chicos. Entonces nos vemos mañanita. Va, hasta mañana.